hice match con un chico. Nunca sentí que era como una mentira. Sé cómo terminó eso, ¿ya? Yo decido seguirlo en Instagram. Mito o realidad. Todavía quiero enfocarme en mí. Es una red flag, fíjate. Un monógamo sucesivo, digamos, yo ahí pararía las antenas, ¿no? Una persona que no puede estar sola, que no vive un duelo. A mí me da a entender que esta digitalización de alguna forma llegó a un punto más de saturación. Que ya es más difícil que de un match o de varios match la gente empiece a conversar. Mula. Perdón, mito. Ghosting. Ni abrió el mensaje. Bueno, pero no entiendo. ¿Le pago o no le pago? Como que me pedía así como que Sí, le contara qué claro, se hace. Claro. Tengo idea, pregúntale. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio, un episodio que prometí mucho a unos amigos. En este episodio vamos a hablar de las dificultades que estamos teniendo como generación en las relaciones. Vamos a hablar de los mitos, de las verdades que todos quieren saber de sanar o no sanar, de si tenemos problemas al comprometernos y todas esas cosas jugosas que a veces es simpático conversar. Y conmigo tengo a Dominique Karajanian. Ella es psicoterapeuta, centrada en narrativas. Es una psicoterapeuta para personas individuales, parejas, familias. Pero lo más interesante y cómo yo llego a ella es porque también escribe una columna en La Tercera. Y nos ayuda y pone en palabras cosas que yo creo que en este episodio, para las personas que nos escuchan, tenemos sensaciones, pero no tenemos bien descrito qué es lo que está pasando. Entonces con eso te quiero dar la bienvenida, Dominique. Muchas gracias por invitarme. Claro, hay estas cosas interesantes que conversar, sobre todo en relación a cómo nos vinculamos hoy en día y cómo de alguna forma hay una suerte como de satanización respecto de que antes era mejor y ahora es pésimo, y creo que conversar de que sí, las cosas han cambiado, pero no necesariamente eso implica algo que es negativo. Claro, qué rico hacer ese hincapié porque creo que, como tú bien dices, tendemos a exagerar que ahora es tremendamente difícil, qué ganas de vivir en otra época, y por más eso, yo creo que puede ser válido, qué rico idea descubrir un poco más de herramientas de cómo podemos navegar algo que nos corresponde como generación, estas diferencias de percepción, de cómo nos relacionamos. Entonces, qué rico. Sí. Quiero empezar conversando contigo sobre un poco de las diferencias de cómo nos está afectando hoy día, ya sea la digitalización, las redes sociales. Incluso pongo en esta pregunta, yo creo que es bastante grande, estos que son las aplicaciones de citas. Esto a grandes rasgos, a grosso modo, ¿tú crees que nos está beneficiando? ¿Nos está haciendo daño? A ver, me pasa que es una forma distinta de tratar de vincularnos. O sea, cuando parte todo este boom de las aplicaciones de cita, lo que se buscaba era como ampliar el espectro, ¿no? O sea, Sí. antes nosotros nos relacionábamos, no sé, pues en la universidad con algún compañero, compañera o en el colegio, y poco a poco, en la medida que fuimos avanzando en el tiempo, también las redes se van disminuyendo. Piensa tú, Total. por ejemplo, en un cumpleaños tuyo a los 15, ¿cuánta gente iba versus a, no sé qué edad tienes? 25, 25, 10 años después, ¿cuánta gente va? claro. O sea, yo sin conocerte te diría la mitad o Sí. menos. Sí, Entonces, las redes claro. van también disminuyendo y por tanto las posibilidades de conocer gente también van disminuyendo. Ya, eso podríamos decirlo que transversalmente, a medida que uno va creciendo, eso le ha pasado a todo el mundo. O sea, claro, incluso los últimos estudios respecto de esta nueva, como comillas, enfermedad de la soledad, tiene que ver con eso, porque vamos envejeciendo y también nuestra red se va achicando. Entonces, creo que es súper interesante que las aplicaciones de cita partieron con ese propósito, como de ampliar la red. Ujú. No obstante, también fue desde la comodidad de tu casa, ¿no? Y entonces empezó a ocurrir esto de poner como en un catálogo todo lo que me gusta, no me gusta, ya no me enamoro, sino que ahora hago match, ¿no? Que esa es una distinción que es bastante interesante. Entonces, me pasa que efectivamente, obviamente conozco muchísima gente que sí, y sobre todo en los primeros años de Sí, Tinder sí. y etcétera, que sí lograron, digamos, vincularse emocionalmente y enamorarse y todo lo que conlleva vincularse con otras personas. Pero hoy día también, al haber tanta variedad, porque fíjate que partió como algo
muy amplio, como conoce personas, pero después ya fue como, ya, pero cerca de tu casa. Entonces apareció otra aplicación. Sí. Ya, pero hagamos una aplicación pagada, que sea más premium. Entonces, también lo que va ocurriendo es que se va como especializando de alguna manera porque deja de cumplir con el objetivo primario que es conocer gente. Sí. Interesante hacer esa diferenciación, porque yo recuerdo cuando ya empezaron las aplicaciones primera vez, mucha gente ya conocía a tal persona, pero salía. Esta acción que también vamos a hablar un poco después, que hoy día se hace match o se vincula uno por redes sociales y no sale de ese como marco. Es más difícil llegar a lo físico. Y hoy día con todas estas especificaciones, hoy día leí hace poco que Bumble puso esta clasificación de altura, porque para las mujeres es un tema. Entonces, por ejemplo, si eso ya es en Estados Unidos, pero si yo tuviera, no sé, por el gusto de que me gusta alguien 1,80 m para arriba, yo puedo hacer ese ajuste. Y eso ahí lo encontraron obviamente muchas personas terrible. Pero como tú bien dices, la especialización de alguna forma, ¿tú crees que está impidiendo o está Perdona dificultando? que te Sí, interrumpa, pero yo no siento que sea tan terrible, porque en el fondo una foto, si tú, por ejemplo, el estereotipo tal vez me salga un poco, pero sí, de las mujeres sí, que tenemos que ser delgadas, que tenemos que ser casi que arias sí, y cumplir con ciertos requisitos, creo que la altura en el fondo es un sí. mínimo con esa vara, digamos, que las mujeres heterosexuales pueden pedir, porque si tú te Sí. fijas, en general los hombres es divertido porque yo me acuerdo que en la primera época de las aplicaciones eran estereotipos súper marcados Mm, y patriarcales, ¿no? mm, El hombre arriba de una moto, haciendo deporte, qué sé yo, casi como tú eres muy joven, pero era como el gallo que fumaba la marca de cigarrillos arriba de un caballo. ¿Qué tiene que ver estar arriba de un caballo, ya. cierto? Sí, Fumando. sí, Pero claro, yo creo que finalmente, si tú conoces a alguien o te interesa a alguien a través de la foto, por supuesto que quieres mostrar sí, lo mejor de ti. 100%. Y todos dicen, no, pero es que en realidad es un engaño porque el filtro sí, pero también cuando tú vas a bailar Ujú. en los años 90, tú ibas maquillada, arreglada, etcétera, etcétera, que Mostrando lo no mejor es de uno. lo mejor de uno y después en la mañana eres otra persona, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta cosa como de poner en las aplicaciones como esos requisitos es como jugar, acercarse un poco más a la realidad. Ya. Qué rico tu opinión. Yo creo que lo que yo leía un poco era del punto de vista de los hombres que, bueno, la gente que es menor a la altura que a una mujer le gusta, como que ya está en desventaja. Obviamente se invita como a pensar un poco más fuera de los patrones personales, pero también qué bueno también uno con autenticidad poder filtrar y poder decir, mira, sabes que yo sé que me gustan así, me gustan de tal color de pelo o de tal color de edad para Ujú. arriba. O sea, lo que pasa es que, claro, uno siempre tiene un ideal, Ideal. pero nosotros mismas, yo por lo menos no soy ese ideal, ¿no? Pero por supuesto que voy a elegir mi mejor foto, por supuesto que Mm. tal vez en el fondo, justo en el momento que iba a un matrimonio, sacamos una foto Espectacular con la luz y brillando. claro, y si seguramente si me juntamos un domingo a tomar un café, no voy a hacer esa Claro, misma. claro. Entonces yo creo que sí uno tiene un ideal, pero rigidizarse en que ya, entonces no mido 1,80 m Mm, y chao, mm, pregúntate mm. qué te pasa que estás filtrando desde algo tan frívolo También. finalmente. Ese balance, como decir, bueno, auténtica a tus gustos, auténtico a tus gustos, pero también abierto un poco a no estar tan rígido. Pero lo quiero que la pregunta va, y yo acá voy a emitir un juicio. Dale. em, ¿Quién es uno para no? claro, no, un poco como, a mí me da a entender que esta digitalización de alguna forma llegó a un punto más de saturación, que ya no está cumpliendo el rol un poco. Ya es más difícil que de un match o de varios match la gente empiece a conversar. A veces los match quedan ahí como colgadores. Hola, 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 hola. Y hoy día he visto mucho que, no sé, pues en Bumble que la idea era que la mujer iniciara, dicen que las mujeres no saben iniciar, pero también yo creo que hay una expectativa bastante como intensa al respecto, Mm. porque ¿de qué manera quieres que inicie si no te pregunto, hola, ¿cómo estás? Un poco eso. Y por otro lado, siento que lo conversábamos con Hasi, que tú la conociste, que tiene que ver con esta sensación de desechabilidad. Entre tú más expuesta estás a una oportunidad de personas a través de una aplicación o Instagram, por ejemplo, en tu cotidiano, más sientes que no se valora a la persona como individual, ¿puede ser? O sea, yo creo que te da una sensación de que tu universo es mucho más amplio De oportunidad. de oportunidades, ¿no? Es como cuando te metes a LinkedIn y crees, wow, la cantidad de pega que hay, como Ujú, de oportunidades. mm,
Y en estricto rigor seguimos siendo Chile Mm, y seguimos sabiendo que puedes llegar a una terna pero finalmente si conoces al hermano, al hijo, probablemente para allá se va a direccionar, mm, digamos, quien queda, ¿no? claro. Y yo creo que lo mismo pasa, no solo yo creo, también eh, hay estudios al respecto de que finalmente vamos eligiendo gente parecida a lo que nosotros mismos somos, Ok, ¿no? sí. Respecto culturalmente, socialmente, incluso físicamente. Mm, Si uno ve parejas de hace mucho tiempo, tengo gente muy cercana que están casados y dicen, ¿son hermanos? Así mm, como que te empiezas incluso a mimetizar un mm, poco, ¿no? Entonces yo creo que es una fantasía esto de que yo siempre cuento esta anécdota a mis estudiantes que se mueren de la risa, que yo cuando quiero usar esta analogía, cuando apareció Internet, ujú, estoy hablando del año 2000, que se masificó, que uno podía tener, digamos, en la casa, yo estaba haciendo mi tesis y dije, este verano ujú, yo me voy a poner como propósito aprenderme Internet. Así lo dije, me lo dije. O sea, imagínate lo limitada que estaba mi cabeza de decir, me voy a aprender Internet. O sea, yo creo que esto es lo mismo, ujú, ujú, ¿no? ujú, Como acá hay una como un universo que uno cree que es muy grande, mm, pero en estricto rigor vas eligiendo el que vive cerca tuyo, el que tiene gustos parecidos a los tuyos, sí, porque tú misma tienes esa cajita en tu cabeza. sí. Tú misma estás en el fondo diciendo, yo quiero a alguien así. En un radio de 5 kilómetros. Exacto, ojalá, y ojalá en bici o caminando, Ujú, pero no te das la posibilidad de decir, oye, ¿qué pasa si yo me fijo en una persona que de pronto es de una situación socioeconómica distinta a la mía? ¿Me quiero dar esa posibilidad? mm, Sí, no. mm, Esas preguntas no nos las hacemos, mm, porque en el fondo vemos una foto sí. ¿Tú y crees una que? descripción en que obviamente uno es fantástico en la descripción. Ay, sí, sí. Bueno, a mí me pasa ya contando de mi experiencia con las aplicaciones, como yo estudié cine y tengo mucha como trabajo con lo estético, a veces digo, ¡ay, la foto mala! Como Claro, la podría haber sido luz. otra, claro, como la luz, el pixel, es como fotos de otra época. Entonces uno dice, pero señor, use otra foto. Claro, usa otra Pero, foto. pero bueno, Fiel a su hijo. pídela, pídale un joven, claro, un joven más ahí ad hoc a la época. Qué rico igual un poco em, bajar la ansiedad de que no estamos toda esta generación, y cuando hablo de generación, generación Z o generación ya jóvenes adultos, destinados a no ser exitosos en las relaciones. Creo que lo que estamos un poco hablando es que las aplicaciones se pueden usar, como tú bien dices, entendiendo como cuál es tu limitante. Y yo te hago la pregunta de vuelta, ¿por qué podrían no ser exitosos y qué es ser exitoso en una relación? Yo creo que lo que la gente... Perdón por dar Sí, vuelta. no, por favor, no, sí, me encanta. Yo creo que uno va a una aplicación Me a encanta y buscar... te Ah, cierra de sí, más. sí. No te quiero contestar, No, ya no importa. uno va a una aplicación como a tratar de encontrar a una persona, a tratar eh, de generar esa instancia en lo físico. Y en mi experiencia, como las mis amistades y también lo que la gente me decía en Instagram, es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil que te contesten, Es es muy que difícil que, es bueno, inviten. difícil, Sí, Vania, esto. sí, Este sí, encuentro, sí, 1,5 metros, poder sí, conversar, olerse, verse, mm, me caíste bien, me caíste mal, sí, tener un espacio, no, que si bien esto es artificial porque nosotras me convocaste, yo estoy acá, el poder tener una conversación auténtica es es lo difícil. que nos falta. Sí, Entonces, porque es difícil en el fondo con esta falsa intimidad que te mm, da la red, mm, ¿no? Como, sí, mira, te muestro que ayer hice esto, mañana voy a hacer esto otro, mm, y nos olvidamos que nosotros mismos ponemos lo mejor que de nosotros, o sí, incluso hay otros, no sé, influencers que ponen como lo peor, pero es llamar la atención sí, del otro. Pero sí, lo cotidiano, lo fome, oye, ¿sabéis qué? Me faltan porotos, ¿me acompañáis al súper? mm, Eso es auténtico y eso es intimidad. mm, Y lo linkeo con el tema sexual. sí, Pero Domi, ¿por qué me decís eso? Claro, porque en el fondo, eh, en mi generación, ¿cierto? El tema del sexo era como
como que las mujeres estábamos muy encerradas en una idea que se perdía la virginidad. Yo nunca Claro, entendí el concepto de qué estás perdiendo, claro, yo ¿no? tampoco. O sea, Ajá. perdiste la virginidad. No, Claro. ¿qué perdiste? Te ganaste una experiencia, ¿no? Ujú, ujú. Pero más allá de eso, creo que estábamos absolutamente como atrapadas en que teníamos que actuar de una determinada manera y no poder Mm, vivir la sexualidad de manera exploratoria, de mm, equivocarnos. mm. O sea, el que diga acá en tu podcast que su primera relación sexual fue fantástica, que por favor lo diga y cuente. O las Quiero primeras, conocerlo, claro, claro. quiero conocerlo porque es una exploración y la Mm, primera relación sexual con cualquier persona, ¿no? sí, sí. Siempre y cuando hay encuentros en el fondo, vía Tinder, Tumble, o sea, Bumble o whatever, obviamente que el ser humano, da lo mismo su orientación, va a estar muy nervioso Por supuesto. y va a querer hacer la mejor performance Sí. y en general lo que ocurre es todo lo contrario. Ujú, Entonces, tú te vas con un juicio para tu casa, ay, que se creía, que no sé qué, ese es súper malo para la cama, o lo mismo, ay, qué cartucha, o sea, ujú, una cantidad de... Entonces lo pones en un catálogo de, Carlito era malo para la cama. mm, O no, la Susanita era, no, no prendía con nada. mm, Obvio, si tú no tienes intimidad emocional, claro. ¿cierto? Aunque sea un encuentro, Mm. evidentemente eso va a ser frívolo, va a ser liviano. Sí. Bueno, también metiendo ahí cuchara en tu... ¡Ay, hay tanto que hablar aquí! Ya. Yo leía que nuestra generación de alguna forma es un poco más narcisa a la hora del encuentro sexual y que algunas diferencias en consultas con pacientes, estoy hablando como más general, no a lo específico, se tiende a que a mi generación en consulta, en una terapia, pregunta más de tips como performativos, muy interesados en dar un buen resultado, en que te digan como, ¡ay, qué buena para la cama y todo! Pero que otras generaciones mayores que nosotros todavía están muy interesados en cómo volver a cultivar una intimidad que se siente que ha perdido. A mí es por lo menos por lo que leí en esa diferencia me hizo mucho ruido como, wow, Es que yo no creo que se trate de generación, yo creo ya, que cuando uno es más joven ya, quiere tener una mejor performance, ya, porque cree que eso está bueno, ya, ¿no? No ujú, porque la Z, la X, la Y o la beta, ya, no. no es parte de mi No, yo creo generación. que tiene que ver con que cuando eres joven crees que desde ese lugar vas a tener una relación más integral, más orgánica. Y claro, o sea, uno se puede aprender el Kama Sutra de memoria y hacer ejercicio y piso pélvico en las mujeres, pero en estricto rigor yo creo que tiene que ver con el deseo Mm, de ser aceptado. mm, Si finalmente todos queremos ser queridos. sí, sí, Y aceptar eso, ujú, incluso me emociona decírtelo, porque en el fondo mm, vamos por la vida así con una coraza, defendiéndonos de que ojalá no nos toquen, mm, no nos, oye, me dijo esto mm, y saltaste, como de estar protegiéndonos tanto. mm, Y yo creo que tener como mi kit de experiencia sexual o mm, de performance sexual también es una nueva coraza de, oye, pero si yo sé todo esto, es tu mm, problema. mm, mm, Y por algo se llama relación sexual, ¿no? sí, No es sexo, ujú, ¿no? ujú, ujú, Es una relación. mm, Y en ese sentido, aunque sea por el rato, la noche, 2 veces, 3 veces, es un vínculo. claro, Y ese vínculo es muy potente. Por algo es que marca tanto, por ejemplo, cuando se pasa a llevar ese límite, ¿no? Me estoy yendo para otro lugar, pero lo que te quiero decir es que si fuera algo tan inocuo, no importarían los abusos, por ejemplo, sí, totalmente, ¿no? sí, Porque pasa a llevar algo que es muy profundo, muy propio, sí, y cuando sientes que al otro no le importa, es muy doloroso. Y hacerte absolutamente. el choro como, ay, si a mí me da lo mismo, Mm, mm. finalmente igual en algún minuto te pasa la cuenta. 100%. Volviendo, gracias, me encanta. Volviendo a esto de cuando es más joven está más preocupado en la performance, en lo que dicen, estas corazas, de alguna forma son protecciones. O sea, casi como, ya, yo tengo un encuentro sexual una noche
Y yo me autodigo, no, pero yo lo hice bien. Ahora, si él llegara a rechazarme, será más problema suyo que mío, porque yo de alguna forma me estoy autovalidando que mi performance no es lo que hizo que él se fuera. Pero creo que, ¿por qué voy con este ejemplo? Porque a mí me está dando la impresión que estamos cada vez con más corazas y eso tiene que ver un poco como con esta cosa de te muestro lo mejor que tengo, mi Instagram, por ejemplo, y las fotos y la felicidad y, y no sé, pues que voy al gimnasio, etcétera, o LinkedIn, que me está yendo bien profesionalmente. Pero Claro, anda a poner Open to Work. No le sí, fue bien. claro, como, O ah, sea, qué acá al tiro pena. le vemos como Uh, que fracasó, ¿no? claro, como pobrecito. Y dice quería red, estoy buscando pega. En vez de Y decir como, qué verdecito. bueno, sí. Y entonces todas estas corazas que ya creo que están mucho más a evidencia, es como una vitrina, nuestra vitrina de las redes sociales. Entonces eso a mí me da la sensación que está generando mucho más dificultad de romper esa vitrina y también de uno integrarse en sus imperfecciones y, y el otro día decía, escuchaba como el normalizar malos encuentros, en todo sentido. Malas citas, un tipo que embolaba una mina que no te cayó también, pero no porque era pesado, nada, porque no era tu vibe, Mm, no hubo match. mm. Como tú bien decías, los primeros encuentros sexuales no tienen por qué ser espectaculares como las películas. em, pero uno como que se quiere justificar, se quiere rescatar ante un rechazo. Como tú también decías, como lo que uno más quiere es ser querido. Claro, o sea, en esto de ser querido tiene que ver con la aceptación y tiene que ver también con que efectivamente sí hay una diferencia en que estamos más preocupados para adentro, o sea, para afuera que para adentro. O sea, cuando yo iba de vacaciones, y no quiero ser como la abuelita que está No, no, hablando, no, 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 no. pero jamás estaba preocupada de la cámara. O sea, la cámara eran 36 fotos Y que ya, tú tenías que administrar durante tus 2 meses y medio de vacaciones. Y si eras más platudo podía tener 2 rollos. Y claro. si no se te velaba. Entonces, Sí. no había un deseo por mostrar las fotos de vacaciones, ¿no? O Mm. sea, incluso tal vez si es que te juntabas con una amiga, no sé, tipo abril, mira, ¿no? Sí. Cambio ahora tienes la posibilidad de sacar 114 fotos y eliges la mejor, Ujú. aunque lo estés pasando mal. O sea, ¿cuántas veces te ha tocado a ti o a mí ir a eventos, qué sé yo, en que te invita alguna marca o no sé qué, y tú ves absolutamente aburrida a la gente Sí. y después verle sus redes sociales, esta Increíble. persona lo pasó increíble, en que estábamos en el mismo lugar, Claro. ¿no? Sí. Entonces, claro, esa aparente felicidad Mm. más el em, no juntarnos, venía hablando ahora con una amiga que no nos vemos vivimos a 10 cuadras y no nos vemos hace 3 años. Y amigas que nos adoramos y nos mandamos besitos y te quiero, pero que efectivamente no tenemos tiempo. Mm. Y no es que no nos queramos, Mm. pero sí tenemos tiempo. Mm. El tema es que me tranquilizo y digo también para el resto, uno se tranquiliza y dice, está bien, porque Porque la he lo vio. visto, Sí. que sus niños están bien, Sí. que ella está Está bien, disfrutando la vida. Mm. Sí. bacán, Sí. ¿no? Sí. Entonces, Es un falso sentido de conexión, yo creo. exactamente. Sí. Entonces, claro, no tengo la urgencia de juntarme, como, o Mm. sea, quedamos de vernos la primera semana de agosto Mm. y vivimos a 10 cuadras, o Ujú. sea, Sí. y probablemente eso no ocurra. Ujú. Ujú. Entonces, yo creo que es una situación que nos ocurre, o sea, no solo a tu generación, sino que también a mi generación, que tenemos una nueva enfermedad que se llama Google Calendarizationistis. Sí, muy, muy en ¿No? O esa, sea, todo sí. como en Google Calendar o la aplicación que usted use, y que todo tiene que estar marcado. ¿Y qué pasa cuando veo en mi calendar y hay un espacio grande vacío? Mm. Un domingo. Mm. Pregúntatelo, ¿no? ¿Qué te pasa los Sí. domingos? No, terrible, terrible. Pero porque yo, bueno, yo hago muchas cosas, entonces el no hacer cosas es como, uff, Pero tú sí, y todos nosotros. sí, Entonces, ese es el tema, ¿no? sí. Como que estamos tan hiper estresados, me refiero, no de hiperusar el tiempo, ¿no? Como Ujú. de falsear un poco la vida, como que Mm. nos Mm. estamos aprovechando un poquito de eso, ¿no? Mm. Sí, Y en general, eso de hacer mucho tiene que ver con producir.
Ujú, no con ser. ujú, ujú. Y ese es un gran tema, el ser. Estar siendo, Sí. estar con el otro, Ujú, no tener que de esa conexión mm, sacar provecho. sí. Y por lo mismo creo que esto pasa con las aplicaciones, pues. Sacar provecho de, por último, tener un encuentro sexual, o por último que entonces puedo sacar un amigo. No la experiencia por la experiencia, Mm, ¿no? Cuando no, como, ¿cómo te fue? Nada. Es como, no me fui con un producto para la casa. claro. Y eso es heavy, po. Sí. Cuando tú te juntabas con tus amigas a jugar Sí. cuando chica, tú Eso era. jugabas. Eso era. Claro. Eso es lo que No te quería. Eso es lo que iba a decían, buscar. ¿cómo te fue? Pregúntale a un niño cómo te fue. Mm, O sea, no están pensando en bien o mal, ellos estuvieron mm, en ese momento. Yo sí. creo que eso nos falta, Sí. estar, Mm, ¿no? No es que el domingo entonces me junté a comer una pizza con mis amigos y ¡pum! La posteo. Tú puedes estar nomás. puedes estar. Puedes aburrirte también. Eso hemos hablado O con. sea, los mayores momentos míos, por lo menos, muchas personas de lucidez, es cuando estoy aburrida. Sí. Cuando yo puedo crear, Sí. es cuando ya dejé de hacer aseo, dejé de ordenar, dejé de corregir pruebas. Mm, Listo, ok. mm, mm. Y ahí es donde se me ocurre. Y ahí estás. Ahí También. estoy. Sí. Sí. Creo que también tiene que ir con eso de esa sensación de como recordarse que uno está en el presente. No está pensando en el futuro o en el pasado, sino como volver a alinearse, respirar. em, Pero me hace reflexionar mucho porque creo que estamos en este como, ya es transgeneracional, o sea, todos estamos en esta, tú dijiste como esta enfermedad de la calendarización, de la productividad, La del acabo de hacer. inventar, no es No, pero no, no, verdad. no, pero es que me encantó porque me sirvió mucho, o sea, incluso a mí personalmente cuando me dicen, Ivania, ¿qué vas a hacer hoy? Mi familia, como que me siento un poco como, what do you mean? Mm. Tengo muchas cosas que hacer. Es casi como lo tomo como una ofensa. No me están ofendiendo, están como buena onda preguntándome qué onda, pero yo con mi autocriterio y con la cosa que vivimos y mi calendarización así de colores, o sea, yo empiezo Sí, po. tempranito y voy a no sé qué y tengo reunión y me siento O muy... sea, yo voy a Pilates a las 7 de la mañana, mira Me la encanta. estupidez. O sea, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo me estoy despertando a las 5:30, pero porque... Imagínate. Sí. No, bueno. Y porque alguien dijo Sí. que eso es bueno, ¿cachai? Sí, alguien me validó que soy cool por eso. Ahora, que soy más, yo soy más productiva en las mañanas y ahí descubrí yo mi Sí, hack, claro. porque me gusta dormir entonces. Pero eso, volviendo a esta sensación de ser y de ver la posibilidad de ir a buscar una persona, conocer una persona, hacer match con alguien desde un ser, no desde una productividad, creo que también empieza a aliviar un poco las cosas, las frustraciones, las dudas. Especialmente estoy pensando como post, no sé, pues una primera cita. ¿Cómo Mm. aproveché y conocí a alguien, por haber sido bueno o malo, pero como que bajarle tanta esta expectativa performática también. Porque hoy día yo pienso en mi generación, o mucha gente en TikTok que cuenta como, ay, tuve una primera cita, te cuento qué pasó. Como el kawin un poco. Esta como deuda que uno tiene Y que eso es súper entregarle. violento, po. Es violento Sí, para el otro. Es como, sí, ¿te gustaría que hablaran así de ti? heavy. O sea, yo en verdad estaría como media Sí, nerviosa, po. porque uno no sabe, al final es como, no tengo claridad de lo que pasó entre dos personas, que lo que yo viví, no sé lo que él va a decir después, porque puede crear O sea, otra... yo recomiendo mucho no contarle a nadie que vas obviamente que a una persona, tu mejor Una amiga, la amiga. ubicación en tiempo real, Sí, pero eso como chiquilla, voy a salir salir. con, porque en el fondo empiezas a tratar de cumplir con las expectativas. ¿Y cómo eres? ¿Qué te? ¿Y cómo se llama? Uy, lo voy a googlear, pa. Y la foto O y sea, todo. oye, sí, o Mm, sea, sí, es divertido como entre amigas, pero mm, finalmente imagínate que ese ser mm, efectivamente es alguien con el cual tú decides quedarte. mm, ¿Cómo parte en el fondo esa relación? mm. ¿Cómo se vincula después con tus amigas? ¿Cómo lo Sí, ven? O sea, sí. creo que es importante ser más conscientes de que estás con otra persona, Mm. ¿no? Respetarla también. Y esa Sí. persona también, Vania, creo que, a ver, si ustedes están asistiendo a un momento histórico que yo le llamo patuamente a mi generación de los finales de los 70 80, como una generación media bisagra, ¿no? Ya, O sea, ya, sí. estos hombres cuarentones que empiezan a separarse Ujú.
y mujeres también, Ujú, y entonces empiezan a tratar de hacer match, ¿no? ujú, ujú. Entonces, no, es que no se puede, porque ahora las mujeres están tan feministas y no sé qué. Y en el fondo ellos tratar de encajar, Mm, ¿cierto? Porque cumplieron un rol también que ellos no eligieron tanto de mm, proveer. mm. Entonces, en el fondo, encontrarse con mujeres que No no están son las esperando. mismas mujeres con las que se casaron, ¿no? Sí, De esa generación, sí. sino que somos mujeres que hemos ido aprendiendo. Yo me defino siempre como una feminista en construcción, como ese libro de la Roxane Gay que se llama Mala Feminista. ¿Ya? Sí, porque yo crecí, yo soy armenia de origen, mi papá era francés, mi mamá mexicana, o sea, yo tengo así el patriarcado, pero así, hola, aquí, acá al lado, y, y, y yo lo veo y me tengo compasión conmigo en ese Mm, sentido, mm. ¿no? Porque yo sí todavía espero que un hombre, por ejemplo, tenga un gesto de, qué sé yo, de abrir una puerta, y yo lo valoro. Sí, No por sé si supuesto. tú, Mira, yo sí. pero Yo tu sí, generación. a mí me gusta que nunca lo espero porque como que aprendí de alguna forma a no esperarlo, pero cuando, no sé, pues, alguien me invita y paga, eso suena tan burdo y me carga esta cosa muy rara de mi Pero es generación, la pero a mí verdad. me encanta eso, como que lo valoro, lo encuentro que fue un detalle muy bonito, como que no había mala intención, nunca digo como, ay, me está, como nunca me ofendería por eso, por esa sensación como Claro, de... pero por ejemplo, esta generación que yo Mm, tengo, no estoy develando nada, personas, digamos, sí, de los de 50 y algo, me sí, decía, bueno, pero no entiendo, ¿le pago o no le pago? Como que me pedía así como que le sí, contara qué se claro, hace. claro. Tengo idea, pregúntale. Mm, Porque hay mujeres que se pueden encantar, qué rico, qué qué caballero, y lindo, otros, claro. oye, que se cree que pone la billetera encima. Sí, Entonces, y para sí, eso uno tiene que conocer al otro, sí, po. po, ¿No? sí. Entonces, por eso a mí no me gusta encasillar que la generación, ta, ta, ta. Sí, yo veo estos más grandes como bisagra. Ustedes vienen, ustedes, como más, porque tengo sobrinos de tu edad Sí, pues, y estudiantes también. y estudiantes y veo que tienen mucho menos rollo con eso. Mm, Fluye. mm, Es como cuando hablamos de orientación sexual, mm. ¿no? O sea, un cincuentón, es que ¿por qué no se define? ¿Cómo es eso de bisexual? ¿No? O de pansexual, como que, ¿cómo le va a gustar ¿Qué todo es el eso? mundo? ¿Qué es eso? Em, Versus, en el fondo, tu generación que fluye, Mm, que no se lo pregunta o si fluye y va viendo en el camino. mm, Nosotros somos más de etiquetas. Yo creo que ustedes menos menos, etiquetas y claro. eso los hace más libres. ¿Y eso tú crees que Por ese lado. es que claro, por ese lado, porque, yo creo que aquí va una pregunta que la hice en Instagram y que una de las razones por la cual queríamos hacer este episodio es que, ¿tú piensas que mi generación tiene un problema con el compromiso? ¿O cuál es Yo la creo que forma? la humanidad tiene un problema con eso. Ya, ya, me encanta, ya, Pensemos, se me fue la cabeza a las votaciones, ya, a lo ultra, sí, a las sí, ultraderechas, a las ultras izquierdas. Yo creo que mi generación, qué bonito, es como un juego generacional que estamos teniendo, pero ujú, ni se lo preguntaba. Cuando yo salí del colegio, ni me pregunté, ni mi generación ujú, de ese nivel económico en el que yo vivía, si iba a estudiar o no iba a estudiar. Obvio que tenía que entrar a la universidad, sí, obvio. sí, Año sabático, ¿qué es eso? No existía mm, como en el vocabulario, mm, ¿cachai? Entonces, terminabas el colegio, obvio que sí la universidad, en esa época habían muchísimas menos opciones de universidad, y obvio que después tú te casabas. sí, Si tú te salías de ese molde, fin, eres outsider, eres sí, un problema, solterona o eres un no sé qué, o sea, mm, ya la etiqueta. Hoy día hay muchas más opciones, entonces yo creo que era un compromiso medio forzado. mm, Además, yo soy una generación que creció en dictadura sí, y eso hizo también, forjó una manera de abordar los problemas ujú, desde el silencio. sí. Fíjate, no sé qué edad tendrán tus papás, pero son más evitativos que tú de los problemas o de las conversaciones. Han aprendido. En este último tiempo ya sí, O sea, sí, nosotros porque yo tengo usábamos una familia, sí.
eufemismos, Sí, usábamos en el fondo, no, mejor calladito, sí, calladita te ves más bonita. sí. Entonces, toda una generación que si bien era un hecho político, Mm, era un hecho social, po, sí, independiente de a qué adhirieras, sí. ¿no? Yo crecí en un colegio que yo ahora digo tengo la fortuna, pero en esa época decía Mm, que no me gustaba, en que efectivamente, me estoy yendo para otro lado, pero creo dale. que es súper interesante, porque vamos a celebrar los 30 años de egresado. Sí, tengo 47 años, no calcules. Y, y mi colegio era un colegio bilingüe que en el año 88, 89 empezaron a volver personas a Chile Ujú, después del exilio. ujú. Imagínate esa época, yo tenía 12, 13 años y se le llamaba a las personas que volvían a Chile, yo no sé si tú sabes, pero retornados. Imagínate la palabra Fuerte, fuerte, fuerte. los retornados, o sea, como un envase de bebida, Sí, sí. ¿cachai? Los retornados y cómo es que estos retornados se integraban a esto y cómo los que nos habíamos quedado en Chile éramos pinochetistas o Mm, fachos. claro. Y los que no, entonces eran amarillos. O sea, yo esa Ujú, palabra la aprendí hace 30 años atrás, mm, ¿cachai? sí, po. Entonces, en el fondo, lo que te quiero decir con todo esto, ¿por qué me fui para allá? Ya no me acuerdo, pero Eran con. con el tema del compromiso, ¿no? Sí. Entonces ahí había una manera que lo mejor que había que hacer era quedarse callado, Mm, ¿no? O sea, yo aprendí de política sí. por mis compañeros, que hoy día tengo la fortuna que tengo compañeros muy influyentes de derecha y mega influyentes como una cantante muy importante de izquierda, Ujú, ¿no? Y lográbamos convivir. sí. Y yo creo que, y ahí yo aprendí a dialogar, Mm, pero en general los adultos de la época, ¿cierto? Yo me siento súper privilegiada por eso, pero yo veo a compañeros de la universidad que no tuvieron esa fortuna de convivir, en el fondo fuerzas súper, o sea, si hoy día creemos que estamos polarizados, olvídate en ese momento. sí, po. Entonces, creo que esa experiencia a mí me ayudó a dialogar. Y creo que ustedes, naturalmente, tienen el diálogo sobre la mesa. Ya, Y eso es súper bonito. sí. Entonces, porque a mí lo que más me carga es que digan, es que la generación de cristal, Mm, mm, es que no se les puede decir nada. ujú, ujú. No, po. Es una generación que sabe, Que dialoga. que dialoga, que sabe cuáles son tus derechos. Sí, creo que están al debe con sus deberes. Sí, obvio. Yo creo que ahí hay una cosa que es trabajable. Sí. Pero no, po, no está bien que tú me hables así. No porque tú seas yo sea tu profesora, yo te puedo hablar mal, Mm, pero tú tampoco me puedes hablar así a mí, exacto. ¿no? A Sí, veces como que ese respeto mutuo, sí. como que Hay que todavía no trabajarlo. hay que trabajar. Sí. Sí. Entonces, de alguna forma, Terminamos hablando de algo, nada que sí, ver. o sea, es que el dialogar creo que es muy bueno y bueno, hoy día yo lo junto como a esta sensación de las funas, de como también hay mucha sensibilidad al respecto. Yo creo que la funa emergió como un sistema que tenía un fin y hoy día se estiró, como que Mira, no cumple tanto su función. Y hoy día también hay muchos hombres que tienen este susto de ser funados. claro, claro. O sea, de hecho, mira, la funa, voy a hacer un poco de retrohistoria. Sí. Bueno, obvio, la historia retro. Em, por lo menos en Chile se hace como súper patente. Ujú. En los años 80 había una mujer que, con otras mujeres, digamos, Mónica Echeverría, no sé si has escuchado hablar de ella, em, que crearon un movimiento que se llamaba Mujeres por la Vida, Ya. que fue como las primeras que empezaron a hacer como, oye, esto no está bien, Mm, mm. acá hay personas que han desaparecido, han Sí. ocurrido cosas que no están correctas. Y ella, junto con otras mujeres, decidieron años 80 y no sé qué, Ujú. em, ir a buscar un chancho, disfrazarlo del presidente de la época y soltarlo en pleno Paseo Humada.
La cosa es que se fue de las manos esto, se les escapó el chancho y dicen que, ¿cierto? La policía corrió detrás del chancho 2 o 3 cuadras hasta que lo atrapó y lo encerró. Esa era una funa, ¿no? O sea, la funa tenía que ver con la metáfora del chancho con el presidente de la época. Sí. Porque no había justicia. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y el propósito de la funa, te estoy contando esta anécdota, es que como no está el plan, digamos, original, que es, ¿cierto? Lo legal, la justicia, es que viene la funa. Hoy en día, muy a mi pesar y a pesar de todas nosotras, porque en general tiene que ver con las mujeres, Sí. lo hemos tomado como el primer elemento. Y entonces se desvirtúa. Sí. Y entonces ya no se cree. Sí. Entonces ya perdimos algo que era muy fuerte y que las personas decían, sí, po, esto es una funa. Sí. ¿No? Sí. Entonces nos funamos a nosotros mismos finalmente con esa funa. Y es potente. Yo creo que sí es importante que nos manifestemos. Yo sí creo en que es importante que haya un movimiento, Sí. porque somos parte de una comunidad y eso se nos olvida. Sí. En este mismo como sensación de, bueno, falta de compromiso un poco, esta dificultad a este encuentro, quiero contar una anécdota y ahí tú me la puedes comentar y después voy a hacer como una sección más de rapid fire questions que las tengo ahí anotadas porque la gente ahí me lo pidió. Pero voy a contar esta anécdota que creo que le ha pasado a varias personas. Hice match con un chico, o sea, de alguna forma no, ni siquiera una aplicación. Nos conocimos en una red social, yo decido seguirlo en Instagram, veo que hay una reciprocidad porque le like a mi historia, le abro la puerta porque todos dicen, la mujer tiene que empezar. Bueno, empiezo, le tiro un comentario chistoso y empezamos a conversar mucho más una semana. Me cayó bien, lo encontré simpático, chistoso, agarraba mis chistes, los hacía más chistosos. Y como que era rico conversar con esa persona. Y dije, mira qué bueno, por fin, algo diferente, no son las aplicaciones de citas, ya. Desde muy al principio él tomó la oportunidad de decirte, ya, te quiero invitar a salir porque no nos conocemos, listo. Justo era ese fin de semana, entonces nos acordamos para el próximo. En la semana me dijo, tengo mucho que trabajar, no hay problema, pero nunca sentí que era como una mentira. Sé cómo terminó eso, ¿ya? Y ya ese sábado, habiendo hablado toda la semana, me dice, ya iba, estoy listo, como terminé con la pega, me mandó una foto que está en la oficina, no sé qué. Esta semana sí o sí salimos. Yo le dije, ya, perfecto, ¿dónde vamos? Ghosting. Ni abrió el mensaje. Y toda esa semana después vio mis historias, pero ya no le da like. Y eventualmente, bueno, ahí pasaron cosas. Él sabía que mi abuela estaba un poco delicada. Mi abuela fallece 2 semanas después. Wow, lo siento. Gracias. Y sentí que como que no hubo una sensibilidad al respecto. Y bueno, yo hice que él dejara de seguirme y yo dejé de seguirlo. Como que dije, ¿sabes qué? Como que no me gustó esto. No siento que quiero que él tenga, no sé si es el privilegio, solo simplemente acceso a mi vida. Pero estas cosas que yo les cuento a mis amigas, me dijeron, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y uno a veces se enfrenta a estas situaciones que es un ghost. No sé si es un ghosting, porque el ghosting es así como que te vea el mensaje y decida como media vuelta a irse. ¿Pero tú crees que no había ese mensaje? Obvio que sí. Ujú. No lo abrió nomás. Claro, claro. No me hizo saber que lo vio. Sí. Entonces esos son ejemplos de estas como interacciones, estas como iniciaciones, pero también queda mucho en un mundo como virtual. A ver, yo creo que Y obviamente este ejemplo puede ser por ABC motivo, pero sí lo escuché
de este no tener herramientas de cómo me acerco a una mujer, porque me enseñaron que yo tenía que abrir la puerta, pagar la cuenta, ya, 5, 6 tips en una carpetita. Sí. Te robaron esa carpeta, Sí. la quemaron. Sí. ¿Cómo me acerco a una mujer? Piénsate como hombre. No, sí, yo entiendo que por eso yo también inicié. Por eso, por lo mismo, o sea, Sí. yo creo que no lo estoy defendiendo, no No, lo no, conozco no, ni por supuesto. nada, pero en el fondo pensar en que ¿Qué es le pasó? obvio que vio ese mensaje, Sí. pero es probable que él haya dicho, ¿sabes qué? No puedo. Y no tengo las herramientas para decirle, ¿sabes qué? Me arrepentí, me da miedo juntarme contigo. Porque eso es finalmente el subtexto. Sí. ¿Y qué crees tú que da miedo? Yo creo que da miedo esto que te digo yo, ¿no? Como que las mujeres hemos avanzado en hacernos ver, escuchar. Es súper frecuente todavía, por lo menos en mi generación, yo lo veo todos los días, el mansplaining. El otro día leía que ahora hay un nuevo término que se me olvidó, pero como he-plaining, así algo así como que algo que decía una mujer, un hombre lo decía, ¿no? Como que lo ¿cachai? Como que Sí. al revés, Sí, ¿no? sí, sí. Tú dijiste algo de, oye, a mí se me ocurrió en otro Sí, contexto. Bueno, ya. entonces sí, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con que el encuentro entre hombres y mujeres está siendo a mis ojos súper difícil, porque fuimos criados de manera muy con unas reglas bastante absurdas, que tiene que ver con esto mismo, que el hombre tiene que tener todo esto, Sí. pero las mujeres hemos ido flexibilizando, como dices tú, entonces yo voy a tomar la iniciativa, yo lo voy a llamar, pero él no tiene, ¿cómo decirlo? O tal vez no tiene como los recursos para enfrentar eso, Claro. ¿no? ¿Qué hago con una mujer tan empoderada? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque también está como toda una historia que tiene que ver como con la virilidad en torno a eso, Sí, po. ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es que un hombre se queda en la casa? Uno escucha paneles, ¿cierto? En cualquier podcast y es como que sigue siendo que el hombre tiene que ser proveedor, ¿no? Sí. O cuando dicen, es que yo ayudo en la casa. ¿Cómo es que yo ayudo? ¿No? O sea, somos un equipo. Claro. Entonces yo creo que estamos en esta última ola feminista que estamos abajito de la ola, espero que vuelva a subir. Bueno, porque pasa, ¿no? Como que las olas y después vienen las ultraderechas y vuelve la ola y así. Creo que estamos en la mitad. Sí. Y nada, Aprendiendo a navegarlo. yo creo que sí, yo creo que más que es súper dolorosa la conducta que tuvo esta persona, pero puedo entenderlo. Yo también. Qué bueno. Sí. Sí. Llamémoslo. Pásate el contacto ahí, pongámoslo. Yo le escribo para que te Pongámoslo llame. en vivo, claro, claro. Sí, bueno, en una de esas escucha este episodio. Cariño, amigo. Cariño. Llámala. Llámala, eso es otra cosa. Por favor, no discutan por WhatsApp. ¡Ay, qué terrible! Por favor, ni Instagram. Sí. Cuando usted quiera discutir con alguien, tip. llámelo o júntese. Tip, me encanta. Qué rescatable. Por favor. Estoy muy de acuerdo. Tatuaje. Vamos con las preguntas. Dale, a ver si puedo. Sí. Mito o realidad. Esto a veces se tira como una excusa, pero cuando alguien está en una interacción, llevan algunos meses saliendo y todo, uno de ellos tira el comentario, ¿sabes qué? Todavía quiero enfocarme en mí. Estoy trabajando yo en mí mismo. ¿Eso es un punto válido o es un punto de los tiempos? Como esa excusa como it's not you, it's me, para no ofender a un otro. ¿Es una evasión, una falta de compromiso? Lo que primero que se te viene a la cabeza es ese tipo de comentarios. Primero hacer un disclaimer, todo lo que vaya a contestar es desde lo que yo pienso, Sí, no hay ningún estudio detrás. Por eso tú viniste a este podcast. Gracias. Sí. Yo creo que tiene que ver con más una excusa, porque cuando yo nunca me voy a terminar de trabajar, además no entiendo eso de que me estoy trabajando. Claro. Yo creo que estoy viviendo y estoy adquiriendo experiencias, y ¿por qué no adquirirlas contigo? Claro. Sí, lo sensato es decir, no estoy preparado. Mito o realidad, estos ya son para los solteros, cuando te dicen tú tienes que sanar primero y va a llegar alguien. Mula. Perdón, mito.
Sí, po. A menos que, claro, vengas saliendo de una relación hace muy poquito tiempo. Yo particularmente creo que, si bien a mí me carga hablar de tiempos, pero si tú eres como un monógamo sucesivo, digamos, yo ahí pararía las antenas, ¿no? Una Mm, persona que no puede mm, estar de sola, que acuerdo. no vive un duelo. Sí, Se dice que en general las mujeres vivimos el duelo en relación y los sí, hombres al revés. Yo creo que igual es importante tener espacio para estar solo y reenfocarte. sí. Una persona que no puede estar nunca, no en pareja, ay, lo dije pésimo, que Pero no se puede estar entendió. sola, también para mí es una red flag, fíjate. Ujú. Una persona que ha estado crónicamente pololeando. Sí, pues Sí, monógamo sucesivo sí, le sí, llamo yo. sí, me encanta. El último consejo o punto para terminar este episodio un poco más en positivo, esperanzador, ¿no es cierto? Porque para eso estamos. Ha sido muy oscuro. Quiero preguntarte qué es el consejo que tú darías, ya sea como psicóloga, como profesora, o simplemente como una persona que tiene un poco más años de experiencia en el juego para mi generación, en relación a cómo tomarse, ya sea las aplicaciones de citas, de las aperturas o el volver a estar Chuta, con alguien. qué bonita pregunta. Yo creo que tiene que ver con la autenticidad. Nos cuesta tanto ser auténticos. Yo creo que está bacán conocer a alguien porque por citas, porque te abre posibilidades, pero si me pides un consejo así forzado es como háganlo, o sea, que solo sirva como medio, ¿no? Es como cuando mi generación se conseguía el teléfono de alguien que vio en la playa, Ah, eso es de mi papá con mi mamá. ¿sí? Sí, me gusta esa historia. Sí, Entonces, ya, te conseguiste el teléfono, pero júntate. ujú, Porque en el fondo la expectativa es muy distinta que estuviste hablando con esa persona, ocurre lo que ocurre con tu abuela, tú ujú, tienes expectativas de que él atine. mm, ¿Por qué tendría que atinar si no te conoce? ¿verdad? ¿No? Sí, Entonces, vaya y conózcase. sí. Y con la expectativa de que puede ser un romance, un amor, un amigo o nada, Ujú, pero es una experiencia de vida. claro, Eso sería como mi... consejo. ¿Sabéis qué? ¿Cuál otro consejo? Como la expectativa de que mientras más tiempo con alguien es mejor. Eso no es verdad. Es que mis abuelos estuvieron toda la vida juntos. ¿Tenían otra posibilidad? Bueno, hablando del silencio, claro, mi familia, tengo los abuelos, los papás de mi mamá tuvieron 68 años juntos. Mi abuela se casó a los 17. Imagínate. Tuvo mellizos a los 19. Imagínate, otra vida. Sí, pues, pero si tú le preguntas a esas personas es como, ¿Quién sabe? ¿tenías otra posibilidad? Claro, Además, sí, tuvieron la fortuna de vivir tantos años, sí. pero en general la gente antes vivía mucho menos. Mm. Entonces duraban 20, 25 años casados Toda una vida, y entre toda una vida comillas. y ya está. Y ahora vivimos hasta los Sí, 80 y tantos. sí, pues, harto. Y otra cosa, otro consejo Dale, dale, que se dale. me ocurre es que me llega, yo soy terapeuta de parejas también, Ujú, muchas veces como es que él o ella cambió. mm. Sí, tengo una noticia, todos cambiamos y eso es maravilloso. El tema es que si ese cambio se acopla también a esta pareja. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes un Instagram? Sí, tengo un Instagram que es @psicologianarrativa Ujú. y ahí podemos conversar y no sé. Pueden leer también las columnas, los artículos. Columnas en La Paula, también hay un podcast que me imagino que sigue ahí en Radio Pauta, Ujú, en Spotify. Y nada, pues en la vida encontrarnos. exacto. Aquí estaré. Bueno, ahora yo me vuelvo a ti que nos has estado escuchando. Gracias por escuchar todo este episodio. Ojalá hayamos podido tocar en algún tema que te hizo sentido, encontraste palabras, explicaciones al respecto. Y nos vemos en otro episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.